Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos, cantarte, alabarte, reconocer que queremos vivir con integridad. Y pedimos ahora tu bendición, Señor, al abrir tu palabra. Queremos encontrar en ella lo que nosotros queremos escuchar de ti y queremos aplicar esas verdades a nuestra vida. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Proverbios capítulo 20 en su Biblia. En Proverbios capítulo 20, la Biblia nos enseña ciertos problemas comunes y a esos problemas comunes quiere dar soluciones sabias. No vamos a estudiar todos los problemas de Proverbios 20 hoy, vamos a dejar algunos de ellos para la próxima semana, pero observemos tres problemas muy comunes y la respuesta sabia que la palabra de Dios da a cada uno de esos problemas. Arrancamos con el problema de ser rebeldes ante la autoridad. Recuerde que cuando hablamos de autoridad, no hablamos solamente de las personas que rigen a nuestra ciudad, los gobernantes, sino la verdad es que todos nosotros en algún momento, en algunas circunstancias, tenemos autoridad por nuestra función o llegamos a tener autoridad por nuestro rol. El papá es autoridad, los padres somos autoridad sobre nuestros hijos, el esposo es autoridad sobre su esposa, el jefe es autoridad sobre sus empleados, los profesores son autoridad sobre sus estudiantes, el pastor y cada uno de los líderes de los ministerios somos autoridad ante las personas que están en esos ministerios. El hermano mayor es autoridad sobre los hermanos menores y no solo por la posición, sino a veces por la función. Una persona que trabaja en un banco, en una caja, es autoridad en ese momento en el que ella está realizando esa función. Y principalmente, Dios es nuestra autoridad. Así es que un problema que existe es que nosotros en nuestra naturaleza humana es automático que nosotros respondamos con rebeldía ante la autoridad. Versículo 2, observe. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. La ira del rey es peligrosa. Aquí se lo compara con el rugido de un cachorro de león que se lanza sobre una presa. La desobediencia va a llegar a producir en la vida de aquella persona que se ha rebelado contra la autoridad, va a llegar a producir una consecuencia. Una multa por pasarse el semáforo en rojo, la cárcel por ir en contra de otras reglas, de otros principios. Cada autoridad tiene sus reglas. En la casa los papás debemos haber puesto las reglas. En la oficina va a ser igual, el gobierno va a poner sus reglas y sus principios. Y en nuestra naturaleza humana es normal, no correcto, pero normal, rebelarnos en contra de la autoridad. Sobre todo cuando estamos en desacuerdo con las reglas que se establecen. Es interesante, como usted puede ver la cita ahí en Romanos 13, donde dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Recuerde que la autoridad de turno es Nerón, uno de los peores gobernantes del planeta, una persona que estaba loca, estaba desquiciada, hacía cosas incorrectas. Aún la historia secular
lo muestra a Nerón como una persona que no estaba en sus cabales. Y Dios dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, en ese problema común de rebelarnos en contra de la autoridad, cualquiera que sea esta, nosotros necesitamos darnos cuenta que Dios espera nuestra obediencia a la autoridad. Por supuesto, cuando la autoridad está apartada del Señor, la obediencia a las reglas va a ser difícil. Debemos aprender a obedecer. La única excepción a la regla es cuando la autoridad nos está solicitando algo que abiertamente es contrario a la palabra de Dios. Pero Dios nos ha puesto a todos nosotros bajo autoridad y debemos obedecer a las autoridades aun cuando nosotros no estemos de acuerdo. El que resiste a la autoridad acarrea condenación. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando rechazo la autoridad en mi vida, estoy oponiéndome a algo que Dios desea. Debemos aprender, es una lección de vida. Debemos darnos cuenta que es importante obedecer a la autoridad. Si no lo hacemos, habrá consecuencias, debe haber consecuencias si desobedecemos a la autoridad. El versículo 8 nos habla de este castigo. El rey se sienta en el trono de juicio. Con su mirar disipa todo mal. Versículo 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Por supuesto, aquella autoridad que tiene sabiduría, aquí en el versículo 26 dice el rey sabio, esa palabra sabiduría nos transporta a la vida espiritual cuando esa autoridad es una persona sabia, es una persona que teme al Señor. Las cosas que haga no van a ser perfectas, pero obviamente va a regir de manera distinta, de manera diferente a la hora de poner reglas, a la hora de poner castigos. El rey con su mirada disipa todo mal. El rey necesita sabiduría para determinar lo correcto y lo incorrecto. La autoridad necesita esa sabiduría para llegar a identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y sobre lo incorrecto habrá una consecuencia, habrá un castigo. Y sobre ellos hace rodar la rueda. La rueda era de piedra y era muy grande, muy pesada, porque tenía el objetivo de pasar por encima del trigo y de esa manera ayudar para tener el trigo limpio para poder utilizarlo. Aquel que está en contra de la autoridad llegará a recibir sobre sí esta roca, este castigo, por ir en contra de la autoridad. Por supuesto, como dije, cuando la autoridad vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, las cosas serán muy diferentes. Y por eso el versículo 28 nos muestra 3 cualidades que la autoridad debería tener. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Misericordia, verdad, clemencia son características, son atributos de Dios. Dios, como nuestra autoridad, Él muestra misericordia, muestra verdad, muestra clemencia. Y espera que nosotros como autoridades mostremos misericordia, verdad y clemencia. Misericordia, amor en acción. Verdad, habla de veracidad y habla de justicia. Clemencia enfatiza la gracia que debe haber en nuestro trato. Dios es así en el trato con nosotros. Dios, nuestra autoridad suprema, se caracteriza por ser un Dios
que muestra misericordia, verdad y clemencia. Papá, tú y yo, cuando usamos la autoridad que se nos ha dado, mostramos misericordia, verdad y clemencia. Esposo, tú y yo mostramos misericordia, verdad y clemencia con nuestras esposas. El profesor muestra misericordia, verdad y clemencia. El gobierno muestra misericordia, verdad y clemencia. El jefe en la oficina muestra misericordia, verdad y clemencia. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y si soy una persona que poseo misericordia, verdad y clemencia, lo que haga con el uso de la autoridad que Dios nos ha dado, se notará en mi trato con aquellas personas que están bajo mi autoridad. ¿Te das cuenta? Un problema muy común, la rebeldía en contra de la autoridad. Una solución sabia debe ser la obediencia por parte de nosotros a esa autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. La autoridad se va a equivocar. La autoridad va a hacer cosas diferentes a las que tú quieres. La autoridad no te está pidiendo tu opinión ni tu punto de vista. Según Dios, la autoridad está ahí para obedecerla. Así es que los hijos deben obedecer a sus padres. La esposa debe obedecer a su esposo. Los empleados debemos obedecer a los jefes. Los alumnos debemos obedecer a nuestros profesores. Los ciudadanos debemos obedecer a nuestro gobierno. La obediencia es la respuesta sabia a un problema común: rebelarnos en contra de la autoridad. Aún con Dios. ¿Estamos rebelándonos en contra de Dios? ¿En contra de los principios, de los conceptos de la palabra de Dios? ¿Estamos rebelándonos en contra de su autoridad porque no estamos de acuerdo con ciertas cosas que la palabra de Dios dice? Debemos solucionar ese problema común de nuestra rebeldía ante la autoridad, resolverla con una solución sabia que se llama obediencia a la autoridad. Hay un segundo problema común. Este se da en la economía. Proverbios 20 nos enseña 4 aspectos importantes en torno a la economía, a los bienes materiales. El versículo 4 nos empieza diciendo: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. En Medio Oriente, la época para sembrar era el invierno, es decir, a finales de noviembre y de diciembre. Lo hacían en esta época porque había mucha lluvia y la lluvia contribuía para el trabajo en el terreno. El terreno estaba más suave, era más fácil trabajar en la tierra. Había una dificultad: trabajar en la tierra es difícil, se necesita esfuerzo. El perezoso no ara a causa del invierno. Él va a tener cualquier pretexto, el perezoso va a tener cualquier pretexto para justificar su falta de trabajo. En este caso está utilizando el invierno, donde hay mucha lluvia, para llegar a decir que es esa la razón de por qué este perezoso no se involucra en el trabajo. El perezoso siempre va a tener una excusa. Siempre va a buscar un culpable que no es él. Será el gobierno y las políticas equivocadas del gobierno las responsables para que el perezoso no trabaje. Siempre habrá una razón. Siempre habrá un motivo para que el perezoso no trabaje con diligencia.
Así es que dirá, no hay trabajo. Y sabes, hermano, sí hay trabajo. Probablemente no hay el trabajo que yo quiero. Probablemente no hay el trabajo para el que estudié. Pero si tú quieres trabajar, puedes comprar una funda de caramelos y subirte a un bus a venderlos. Así es que muchas de las veces no es un tema de no hay trabajo. Es que para eso no estudié. Es que mi orgullo es tan grande que es una barrera para llegar a trabajar de ciertas cosas que me avergüenzan. Lastimosamente, cuando nosotros salimos de nuestro país y vamos a Europa o Estados Unidos, muchas veces toca trabajar de cosas que aquí me avergonzaban, pero allá toca, porque no hay otra manera de vivir. El perezoso siempre tiene una excusa. El perezoso siempre tiene una razón para llegar a no trabajar. Y sabes, esto es un problema común. Hay mucha gente vaga. Hay mucha gente que no le gusta trabajar. Y esto es un problema muy común. Observa versículo 13. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El sueño, buscar el sueño, es correcto para poder descansar y para poder recobrar las energías gastadas en el trabajo. Pero una cosa diferente es llegar a amar el sueño. Cuando llego a amar el sueño, la pereza se ha convertido en una adicción. Ya no solo es un problema grave y difícil, ahora es una adicción. Así es que si tú y yo detectamos en nuestra vida rasgos de pereza y no llegamos a tomar decisiones claras y concretas, esa situación probablemente nos va a llevar no solo a ser perezosos, sino a hacer de la pereza una adicción donde ya amamos ser perezosos, donde ya nos gusta el sueño. Y la promesa es clara: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Y hermano, ¿no será que la limitación económica que tú estás enfrentando, la razón de esa limitación económica tiene que ver con la pereza? Porque aquí el texto deja claro que aquel que ama el sueño empobrecerá. ¿Es tu problema ese? ¿Cuál es la solución? Trabajar diligentemente. Problema común, la pereza, la vaguería. Solución sabia, trabajar con diligencia. Hay una segunda faceta en torno a la economía. El verso 10 nos lo dice. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Hay dos cosas que se llegaban a modificar para llegar a tener más recursos a través del engaño. Se modificaba la pesa. Sí, en ese tiempo era una piedra. Y se modificaba la balanza. Se alteraba la balanza. Las dos cosas eran abominación para Dios. El engaño es el problema común en cuanto a la manera de llegar a negociar, en cuanto a la manera de obtener recursos económicos. El engaño puede llegar a ser un problema común en la vida de la persona. Está habituada a cerrar negocios pasando dinero por abajo de la mesa. Está habituada a modificar ciertas cosas con el objetivo de engañar para llegar a sacar más réditos económicos. Está acostumbrado a no decir, a no dar cierta información con el propósito de engañar, porque así puede obtener
más recursos. ¿Sabes? Es un problema muy común, el engaño, en torno a la parte económica. Observa el versículo 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Y sabes, cuando una persona utiliza el engaño como base para tener más recursos, en un momento cuando toma esa decisión, sí sentirá esa persona el beneficio de recibir algo de dinero extra. Si te cae $10 extra, todo esto basado en el engaño. Sí, tengo $10 extra. Y si entra $100 extra, no te va a caer mal. Y si entra $1,000 extra, no te va a caer mal. Y si entra $1,000,000 extra, no te va a caer mal. No interesa la cantidad. Interesa que esa cantidad extra que ha ingresado a la cuenta como base de un engaño podrá llegar a sentirse como un sabroso pan, pero tarde o temprano será cascajo. ¿Observas versículo 21? Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. La frase adquirir deprisa incluye la idea de un engaño implícito. ¿Sabes? Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Ten cuidado con esos negocios, con esas alternativas que te dicen que puedes enriquecerte rápidamente. Ten cuidado con esos correos electrónicos que llegan a nuestras computadoras diciendo, solo tiene que depositar esta cantidad y usted va a tener un montón de plata. Ten cuidado con ofrecimientos que muestran que puedes enriquecerte rápidamente. La mayoría de ellos son engaño. Hay que tener mucho cuidado. Llegamos a mejorar en nuestra parte económica como el resultado del trabajo esforzado, del tiempo, de la paciencia. Esa es la forma correcta de enriquecerse. Va a tardar, no es deprisa. No es de la noche a la mañana. Así es que ten cuidado con los bienes que se adquieren deprisa al principio. Todos esos negocios y esas ofertas que muestran que podemos tener más recursos, que garantizan un enriquecimiento rápido. Ten cuidado con eso. Otro tipo de engaño aparece en el versículo 14. Este tipo de engaño es muy sutil. Observa. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Lo condenable según este versículo no es la negociación. Lo condenable en este versículo es la negociación que se basa en el engaño. Cuando un vendedor de un vehículo llega a mostrar de manera engañosa todas las virtudes y todas las características positivas del vehículo, y porque no le conviene, no te va a decir que el carro fue volcado o que el carro tiene un problema y después de un año vas a empezar a ver las consecuencias de eso. Es una negociación egoísta. Es una negociación que se basa en el engaño. No lo vemos así. Lo vemos como una persona que negocia de esa forma es una persona sabida.
Es una persona que tiene la habilidad de negociar y de mostrar las virtudes de un producto, pero no decir todo lo que se debe decir de ese bien, porque lo va a ocultar. Hay información que no puedo dar, hay información que debo ocultarla, porque si no oculto esa información, no voy a poder vender ese bien en ese precio. Voy a tener que bajar el precio para poder venderlo. Del lado del comprador, se acerca a comprar ese bien y va a decir, malo es, no, pero es que esto está dañado. Malo es, esto está dañado, esto hay que repararlo, esto hay que mejorarlo, esto no está en óptimas condiciones, el volante ya está un poco desgastado y las ruedas están un poco desgastadas, así es que no puedo pagarle este valor. El versículo no condena la negociación. El versículo condena el engaño atrás de la negociación. Personalmente, después de estudiar este versículo, empecé a pensar en mi manera de negociar. Y me di cuenta que algunas cosas había hecho mal. Así es que dentro de poco tiempo voy a vender mi carro. Y una de las decisiones que tomé es hacer una bitácora del carro. Así es que tengo una hojita donde voy anotando ciertas cosas. Y voy a dar esa hojita al comprador, para que sepa que a los 120,000 kilómetros hay que cambiar esto. Y a los 180,000 kilómetros hay que modificar esta cosa que va a dañarse. Porque la Biblia no condena la negociación. Pero la Biblia sí condena el engaño, el ocultar información, porque si la digo, ya no me van a pagar ese valor, ya me van a pagar menos. Así es que, hermanos, nos damos de personas muy sabidas, muy pilas para el tema de negociar. Y como dije, no tiene nada de malo la negociación. La negociación es un arte. Uno puede estudiar estrategias para poder mejorar su negociación, pero lo que debe ser excluido en toda negociación es el engaño. Es no decir todo. Es ocultar información, porque sé que si la digo, ya no me van a pagar el precio que estoy pidiendo. Un problema muy común es que en el uso de los recursos, en la manera en que manejamos la economía, incluimos el engaño, porque así vamos a sacar un mayor beneficio económico. Es un problema común. Y la solución sabia es muy simple. Deja de engañar. Di la verdad. No ocultes información. Y aun cuando puedas recibir menos dinero por ese bien, tu integridad, nuestra integridad es más importante que recibir un poco más de plata cuando compramos o vendemos. Observa versículo 15. Y aquí en el versículo 15 tienes la razón de fondo de por qué actuamos de manera engañosa. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Aquí hay un contraste entre los bienes materiales, el oro y la multitud de piedras preciosas, comparada con los tesoros eternos y celestiales, ilustrado aquí por los bienes prudentes, que en verdad son una joya preciosa. ¿Sabes por qué muchas veces engañamos? ¿Sabes por qué muchas veces somos deshonestos y no hay integridad en el manejo económico? Porque hemos llegado a valorar en extremo los bienes materiales y no hemos llegado a valorar lo suficiente los bienes espirituales. Muchas veces la manera en que llegamos a gastar
los dones y los talentos y el tiempo que tenemos que tenemos en esta vida tiene un enfoque solamente material y dejamos de priorizar lo espiritual. Cuando al creyente se le pregunta ¿qué es más importante, los bienes materiales o los bienes espirituales?, no es raro que ese creyente diga que los bienes espirituales son más importantes que los materiales. Pero es una historia muy diferente cuando vemos la manera de vivir. Porque muchas de las veces la manera de vivir puede ir en contra de lo que decimos. Y muchas veces los bienes materiales son más importantes que los bienes espirituales. Es un problema de valoración. Estoy dando mayor valor, un valor excesivo y pecaminoso a los bienes materiales sobre los bienes espirituales. Otro problema común en el uso del dinero tiene que ver con las garantías, con salir como garante. Observa versículo 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Por supuesto, el que sale por fiador y no paga, le van a quitar su ropa. Y luego dice, toma prenda del que sale fiador por los extraños. Embargos y garantías. Es muy común en nuestro planeta esto. Embargos y garantías. Ten cuidado de que la economía de tu familia sea afectada porque has salido como garante de un amigo e incluso un familiar. Es un problema muy común. Y la solución sabia es muy simple. Deja de dar garantías. No importa que sea tu mamá la que te pide que salgas como garante. No, mamá. Debo tener dinero en el banco para bendecir la vida de mi mamá. Pero no le ayudo siendo garante. Y no ayudo a mi vida siendo garante. Así es que en este problema común, en el mal uso de los recursos de la economía, nosotros necesitamos darnos cuenta que un problema común es la pereza. Una solución sabia es trabajar con diligencia. Un problema común es el engaño en nuestra manera de negociar y una solución sabia es dejar de ser deshonesto y engañoso. Un problema común en el uso del dinero es que la valoración de lo material es mucho más importante que la valoración de lo espiritual. Y la decisión sabia es dar importancia a lo que de veras tiene importancia. Y los bienes espirituales siempre serán más importantes. Un problema común es salir como garante. Una solución sabia es dejar de ser garante. Problemas comunes, en verdad, decisiones sabias y sencillas. Una tercera área en la que nosotros podemos encontrar problemas muy comunes tiene que ver con la familia. Observa el versículo 7, por favor. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Sabes? La mejor herencia que tú y yo les podemos dejar a nuestros hijos no es el estudio, no es plata en el banco. La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Cuando nosotros como padres caminamos en integridad, eso no solo va a beneficiar nuestra vida personal, sino sus hijos serán dichosos después de él. Es el ejemplo de integridad, la mejor herencia que tú y yo les podemos dejar a nuestros hijos.
No te equivoques, hermano. No te equivoques, papá. Si le puedes dejar estudios y plata en el banco, sí va a ayudar. Pero ese no debe ser el enfoque primario. El enfoque primario ni siquiera está en los hijos, está en tu persona. Nosotros como padres debemos vivir en integridad. Y esa vida que camina en integridad va a llegar a bendecir la vida de nuestros hijos. Sus hijos son dichosos después de él. No solo van a disfrutar de la bendición mientras nosotros estemos vivos, este caminar en integridad trasciende nuestra misma presencia aquí en esta tierra. Serán bendecidos y dichosos aún después de nosotros. Observa versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta. ¿Sabes? Observa la primera palabra. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. El versículo lo que está enseñando es que un papá puede detectar cosas positivas y cosas negativas en la vida de su hijo cuando su hijo es todavía pequeñito. Algunas de esas cosas están en el propio ADN. No es algo que fue producido por la enseñanza de sus padres. Hay muchas cosas en el hijo que ya lo tiene desde la fábrica. Y sabes, un buen papá debe aprender a detectar esas fortalezas y esas debilidades en la vida de su hijo cuando éste es muy pequeño. Y debe aprender a detectar todo esto para que esas fortalezas puedan ser cultivadas y mejoradas en la vida de este muchacho. Y debe ser detectado esos problemas, esos detalles, esas cosas que aparecen en la vida del hijo desde que son muy pequeños, para que desde ese momento vayamos ayudándoles a ellos y no se convierte en una bomba cuando llegan a la adolescencia. ¿Te das cuenta lo que hay que hacer? Así es que hay cosas que ellos ya vienen así de fábrica, no tiene que ver con la enseñanza, mucho tiene que ver con la enseñanza y el ejemplo. Pero hay cosas que no tienen que ver con el ejemplo y la enseñanza. Ya viene de ellos y algunas cosas ya viene de su propia naturaleza pecaminosa. Yo recuerdo cuando Ian era muy pequeñito. Un día le encontré con un desarmador tratando de desarmar y de desarmar un juguete que le di. Él nunca me había visto desarmar. Nunca le había enseñado eso. Pero estaba ya en su ADN. El papá desarma todo. Mi papá desarma todo. Es parte de nuestra familia. Nosotros desarmamos todo. Y después no podemos volverlo a armar. Es parte de nuestra familia. Así es que mi esposa tiene que estar poniendo candado a ciertas cosas, porque si no pone, yo lo voy a desarmar. Para ver qué tiene, por qué suena así, por qué funciona, por qué. Detecta ciertas cosas positivas y negativas en tu hijo cuando es pequeño y ayúdale a fortalecer esas cosas que ya son fuertes en él y ayúdale a manejar ciertas cosas y ciertos hábitos que desde pequeño podemos observar que si no intervenimos cuando son pequeños, será una bomba cuando lleguen a la adolescencia. Observa versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Y sabes, la disciplina, y una parte pequeña de esa disciplina es el castigo,
La disciplina debe ser algo que es visto por nosotros como medicina y cuyo efecto llega a purificar el corazón. Cuando tú castigas a tu hijo, no estás tratando de modificar el comportamiento y las actitudes que él tiene. No deberías tener esa expectativa. Porque el castigo no va a modificar el comportamiento y las actitudes. El castigo tiene como objetivo purificar el corazón. El castigo tiene el objetivo de cambiar la parte interior de la persona. Y por supuesto, si cambia el interior, el exterior va a cambiar también. No huyas de castigar a tus hijos. No huyas de la disciplina que debe haber en casa, de las reglas claras y los conceptos. No huyas de las consecuencias y el castigo que debe ser parte de la crianza de los hijos. No abandones eso. No trates de ser el papá chévere que yo no hago eso. Yo le dejo a la bruja de la mamá que haga, ella que sea catalogada por los hijos como la mala. Yo soy el papá chévere. El papá que no disciplina, el papá que no castiga. El papá que no hace lo que debe hacer. Y sabes, esto es un problema muy común, donde nosotros los papás no nos hemos puesto bien los pantalones y llegamos a huir de nuestra responsabilidad como líderes del hogar. Y en la casa no hay disciplina y en la casa no hay castigo. Y solo es cuestión de años, papá, para que llores por tus hijos, por no haber hecho lo que Dios esperaba de ti. Así es que no busques ser el más popular, porque el papá y la mamá no es un concurso de popularidad. Debe haber disciplina, debe haber reglas claras y debe haber consecuencias cuando quebrantan esas reglas. Es muy común el problema de un papá que huye de su responsabilidad como líder de casa. No mostrando un ejemplo, no llegando a disciplinar, no llegando a castigar y no detectando fortalezas y debilidades en el hijo cuando éste es pequeño. Ten cuidado de esos problemas muy comunes en nuestras familias. Terminamos con el versículo 20. Obsérvalo. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hijo, ¿cómo tratas a tu papá y a tu mamá? El que maldice a su padre y a su madre, se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El hecho de que se apague la lámpara en oscuridad tenebrosa, los estudiosos de este pasaje dicen que hay dos posibilidades. La primera tiene que ver con una muerte temprana de ese hijo. Y la segunda posibilidad es que la vida de ese hijo va a ser tan desastrosa porque va a caminar en tinieblas hasta cuando le toque partir de este planeta. El que maldice a su padre y a su madre. Hijo, ¿cómo tratas a tu papá? ¿Cómo le tratas a tu mamá? Cuando ellos te dicen no hay permiso, cuando ellos te dicen no puedes ir a ese lugar, cuando ellos no te dan lo que tú estás pidiendo, ¿cómo reaccionas ante esas palabras? Ten cuidado de tu reacción. No destruyas tu vida por llegar a ser irrespetuoso ante tus padres. Pero ¿sabes una cosa? Yo he visto en esta iglesia, he visto que papás permiten ese tipo de trato irrespetuoso.
y no hacen nada. Y esa es la otra parte del problema. En mi casa hay pocas cosas que se castigan con paleta. El castigar físicamente es la parte más extrema del castigo que hay en casa. Pero sabes, una de las cosas que yo le castigo con paleta a mi hijo es cuando él es irrespetuoso. No le pido que esté de acuerdo conmigo. Él puede tener sus desacuerdos. Él puede pensar de manera diferente a lo que su papá y su mamá pensamos. Pero él es responsable de la manera en que muestra sus desacuerdos hacia papá y mamá. Y si sus palabras son irrespetuosas y si su actitud es irrespetuosa, él recibirá palo. Porque no quiero que su lámpara se oscurezca. Así es que papá, parte del problema a veces no somos nosotros, que no le damos la importancia a este hecho en el que el hijo responde con ese irrespeto. Y sabes algo que me he dado cuenta como papá, es que yo necesito como papá, cuando Ian y yo estamos bien, estamos tranquilos, necesito enseñarle a que cuando él tiene un desacuerdo conmigo, él sepa cómo debe proceder para mostrar su desacuerdo, para mostrar un distinto punto de vista. Tiene que tener una correcta actitud. Tiene que hablarme bien. Tiene que sentarse junto a mí y decirme, papá, necesitamos conversar de esto porque no estoy de acuerdo. Y sí se puede hacer. Pero no permitas que tu hijo te irrespete. Es algo grave. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Así como hay bendición a aquel que honra a papá y mamá, porque le irá bien y será de larga vida en esta tierra, de la misma manera hay consecuencias para aquel que maldice a padre y madre. Muchas veces este es un problema común. Lo he visto en esta iglesia, papás permitiendo el irrespeto de sus hijos en sus personas. No dejes que esto pase aún en un escenario donde hay mucha gente. Les he contado que cuando mi hijo era pequeño fuimos a comprar al Santa María y él quiso una golosina y creyó que manipulando al papá, lanzándose al suelo y gritando y llorando y haciendo una escena pública, iba a conseguir su chupete. Y yo me di cuenta que era una oportunidad para enseñarle una lección de vida. Así es que me acerqué con toda tranquilidad mientras él estaba en el suelo y al oído le dije, puedes estar todo el tiempo que quieras, el papá no va a comprar la golosina. La mirada de las personas que estaban ahí en el Santa María era evidente, estaban criticándole al papá porque no le daba el chupete. Pero no me importa lo que los otros piensen, me importa lo que Dios piensa. Y recibió su castigo porque así no se le trata al papá. No dejes que tu hijo te falte el respeto, papá. No dejes. Y si no hay este concepto y esta regla en tu casa, necesitas ponerla y necesitas enseñar al hijo y necesitas enseñarle cómo debe proceder cuando él está en desacuerdo con algo que le dices. Pero no se aceptan actitudes equivocadas ni irrespeto. Es un problema muy común. Y la solución sabia es cortar de raíz, no permitir el irrespeto de ellos a nosotros los padres. Problemas comunes, soluciones sabias, muy sencillas,
Pero tú y yo necesitamos tomar decisiones en esas áreas para que las cosas cambien. Rebeldía ante la autoridad, problema común. Solución sabia, obediencia a la autoridad. Problema común, hacer negocios y manejar la economía con engaños, con deshonestidad, con falta de integridad. Solución sabia y sencilla, dejar de ser deshonestos y ser íntegros en nuestra manera de actuar. Problema común, un papá que no cumple el rol que debe cumplir delante del Señor en su familia. Y un papá que permite el irrespeto por parte de sus hijos. Solución sabia, tú y yo necesitamos caminar en integridad. Y tú y yo necesitamos cortar el irrespeto de nuestros hijos hacia nosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, yo te pido que nos ayudes a dejar de ser rebeldes en contra de la autoridad. Empezando contigo, Señor. Muchas veces desobedeciendo tu palabra, porque no estamos de acuerdo, porque no nos parece lo que tú dices, desafiando tu autoridad en vez de obedecer. Desafiando a la autoridad humana, desobedeciendo a los profesores, a los jefes, a los padres, al esposo, al profesor. Ayúdanos a ser obedientes a la autoridad, respetando las reglas, respetando la ley. Padre, ayúdanos a negociar con integridad, con honestidad, sacando el engaño de esta área de nuestra vida y decidiendo ser honestos, íntegros en el uso del dinero, Señor. Padre, ayúdanos que en nuestra familia, nosotros los papás aprendamos a caminar en integridad. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Que seamos ejemplares en medio de nuestra imperfección. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a no permitir que ellos nos falten el respeto. Ayúdanos a enseñarles cómo manejar los desacuerdos. Ayúdanos a tomar decisiones sabias en nuestra familia, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted desea que oremos por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano si es la primera vez con nosotros y me está diciendo con eso: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta presionado. Si usted desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si no desea, está bien,
no es la idea no es presionarle, pero si quiere darnos el privilegio de llevarle a otro lugar de nuestra iglesia y en un lugar una dama va a conversar con usted, con toda confianza, en este momento, venga, pase, denos la oportunidad, el privilegio de poder conversar un ratito con usted. Con toda confianza, ven, si quiere pasar, venga nomás, gracias. Gracias por hacerlo. Padre Celestial, gracias por las visitas que tenemos. Señor, tú que conoces sus necesidades conforme a tu plan y tu voluntad, suple esas necesidades, Señor. Te rogamos, Padre, sobre todo por la necesidad mayor, recibirte a ti como Salvador personal. Y si todavía no te conocen como Salvador personal, en este momento donde tu palabra va a ser compartida, que hoy sea el día de salvación, Señor. Padre, te pido por nosotros, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias en problemas muy comunes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado será. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado serás. Vivirás como árbol junto al agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Confiarás en su palabra de amor, meditando. Sus mandamientos serán en tu camino la luz alumbrando. Bienaventurado, como árbol plantado será. Vivirás como árbol junto al agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificarás.
y todo lo que emprendas prosperará, fructificarás. Amén.